El tema, muy chileno el tema porque el estallido social que ocurrió hace 4 años exactamente marcó a fuego, dirán algunos, la política de los últimos años. Bueno, tan así que es imposible pasar un día sin hablar de la nueva Constitución o de la eventual nueva Constitución o de procesos constituyentes. Nos hemos familiarizado con palabras o en términos como quórum, como plurinacionalidad en un momento, como, en fin, como un montón de temas que han sido característicos de los distintos procesos, de las comisiones mixtas y de unos temas que no estaban en nuestro léxico, hoy día lo están. Eso en parte se debe al proceso de los últimos 4 años. Estamos con Mario Herrera, que es académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Mario, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay un antes y un después en la política de Chile, con lo que ocurrió a partir de ese 18 de octubre de hace 4 años. En el corto plazo, sin lugar a dudas, eso inició 2 procesos constituyentes, como tú muy bien lo dijiste, y significó un cambio en las prioridades. Significó un cambio en las prioridades desde un punto de vista comunicacional. Los canales de televisión tuvieron que cambiar de la pauta que originalmente tenían a programas más de discusión política, etc. Empezamos a debatir sobre reformas previsionales, sobre reformas al sistema político, etc. Ahora, eso ocurrió en el corto plazo. Lo que estamos viendo más hacia el mediano y largo plazo es que ese cambio se va diluyendo. Cada vez más las percepciones de los chilenos se transforman en percepciones parecidas a las que eran antes del estallido social. Cuando uno mira, por ejemplo, el eje izquierda-derecha, durante el estallido se tendió a polarizar un poco hacia los extremos, pero ahora estamos volviendo al cauce natural, al cauce hacia el centro. Cuando uno mira percepciones público-privadas también, aumentaron las percepciones por lo público y conforme nos vamos distanciando de ese estallido social, cada vez volvemos más a ese equilibrio entre lo público y privado. O sea, se empieza a atenuar el efecto de primer impacto. Pero todo cambio, claro, esto es los péndulos, ¿no es cierto? Vuelve a centrarse el péndulo, pero igual quedan cosas. ¿Qué dice el análisis político? Ustedes que conversarán en tu grupo de referencia de académicos, analistas de una universidad u otra, ¿qué va a quedar del 18 de octubre y del estallido social? Esta es una apuesta, es una hipótesis. ¿Qué va a quedar en 15, en 20 años más? Como pudo haber quedado, no sé, después del parlamentarismo, la Constitución del 25, ¿no es cierto? Y se asentó un presidencialismo bien clave para todo el siglo XX. ¿Qué crees tú que puede quedar después de este cambio o de estos 4, 5, 6, 7 años que fueron bien duros, bien penetrantes en la sociedad chilena para adelante? Sí, mira, separemos los 2 niveles, un nivel institucional y un nivel desde la opinión pública. A nivel institucional, parte de las reformas que se intentaron impulsar a partir de este estallido social llegaron a un primer avance, pero no perduraron en el tiempo. Las reformas previsionales todavía se siguen discutiendo, reformas tributarias... Grandes reformas no ha habido. No hubo grandes reformas más allá de estas reformas que inician los procesos constituyentes, que esas sí son reformas importantes. Fueron la salida institucional que le dio la clase política a todo lo que ocurrió durante el estallido social y de alguna forma contribuyó a calmar un poco las cosas. Es una salida institucional que, si uno miraba las encuestas de la época, la gente no era algo que pidiera gritos, pero sí era parte de las demandas del mismo estallido. Por eso te digo que es algo asociado con el estallido más que con una percepción de los chilenos. Ahora, si uno lo piensa desde la opinión pública, ¿qué cambios hizo esto en los chilenos? Uno empieza a ver que los datos van cada vez justificando menos el estallido social, cada vez más asociándolo con un contexto de violencia. Este es un fenómeno que es muy difícil de caracterizar, era inorgánico, con un conjunto de factores que estaban incluidos. Sin liderazgos claros. Sin liderazgos claros, además muy transversal desde un punto de vista socioeconómico. En algún momento, cuando Piñera llegó a su nivel más bajo de aprobación, que es el más bajo de la historia, eran prácticamente todos contra Piñera, y eso era de manera transversal. Incluso algunos dentro de su propia coalición. No se puede olvidar que había mucha gente de la derecha que era acérrima opositora o adversaria ideológica de Piñera porque estimaban que Piñera había entregado la Constitución. O sea, desde la izquierda, obvio, porque son adversarios ideológicos de Piñera, pero en la derecha mucho antipiñerismo porque pensaron que Piñera había traicionado a la Constitución y la había entregado. Esas cosas se han ido atenuando aparentemente en la derecha. Al menos en la derecha. Sí, es que efectivamente el presidente Piñera tuvo que hacer eso, tuvo que sacar a Evópoli hacia el gabinete, formó un comité político con Evópoli, con sectores más de centro, tratando de ir a buscar precisamente ese punto de equilibrio. Tuvo que dejar de fuera a esos sectores más de derecha extremo, y eso lo que significó es un reordenamiento también de la derecha. Esta separación entre la derecha de republicanos y la derecha más tradicional, que todavía no encuentra bien cómo posicionarse, si lo que tiene que hacer es replicar el ejemplo de republicanos, mantener convicciones y tratar de ganar las elecciones a través de la derecha, o si más bien fue la estrategia de Piñera, que era esta estrategia de la moderación. Bueno, Mario, pero a lo mejor
esta fuerza que ha demostrado en las últimas elecciones republicanas. Primero, no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero sacando la foto hoy, la fuerza de republicanos que está evidenciada, por ejemplo, en el 44% del Consejo Constitucional, lo tiene ese partido, ¿es fruto necesariamente o es una repercusión del 18 de octubre? En contrario a, pero es una repercusión, obedece a, por ejemplo, una derecha que se republicanizó en respuesta a esa, como decían estos republicanos, derechita cobarde, que fue a negociar con la centroizquierda o con los que estuvieron en el 18 de octubre de alguna manera. Entonces, esa configuración de las fotos de la política de hoy responde obviamente al 18 de octubre, ¿o me equivoco? Responde al 18 de octubre, pero agregándole también el plebiscito de salida, agregándole lo que ellos lograron cosechar del voto del rechazo. De esta visión, como tú lo decías muy bien, como una especie de péndulo de ir de un lado hacia otro. Pero el rechazo también es respuesta al 18 de octubre. Es respuesta al 18 de octubre, sí, pero también es a cómo se llevó el proceso constituyente. Claro, un proceso un poquito desorbitado, un poquito descontrolado, muy altisonante, y eso generó que el 62% de los chilenos, aunque no fueran de derecha o izquierda, votaron rechazo. Mira, si yo tuviese que definirlo con una palabra, es una sobreinterpretación de los chilenos, una sobreinterpretación de lo que ocurrió en el estallido social. Hay un grupo que pensó que este estallido social era un giro completo hacia la izquierda. Era un giro completo hacia la izquierda y no hacia esa izquierda convocante, que es la izquierda más tradicional en Chile, sino que más bien una izquierda basada en identidades, basada en la protección de grupos minoritarios, que a través de esos grupos se pensaba que se podía construir una mayoría. Y esa idea fue lo que precisamente se desechó en el voto del rechazo del plebiscito de salida. Pero todo eso, por supuesto, que es consecuencia del estallido social. Claro, pero ¿no será que si en algún momento, estoy hablando en general los chilenos, pensamos que ya este país, después del 18 de octubre, este país se radicalizó de izquierda y los hechos han indicado que no, eso se ha ido atenuando, que también es equívoco decir que Chile se republicanizó? Por eso te pregunto, ¿cuál es la apuesta de ustedes, los expertos, hacia adelante? ¿A que va a volver a atenuarse eso y a volver a generar, no sé si el centro, pero algo más distante de estos dos extremos? Claro, mira, una de las razones por las cuales el proceso de final de año no despierta mucho interés en la ciudadanía es porque la gente siente que no se está jugando nada, que no se está jugando una diferencia muy sustantiva en relación a la Constitución actual, en relación a la Constitución vigente. Y eso es lo que te da la pauta, es de que estamos de alguna forma volviendo hacia ese punto de equilibrio, estamos volviendo hacia esas posiciones más moderadas, hacia describir las campañas de la misma forma en la que la hemos descrito en el último tiempo. La primera vuelta se gana por los extremos, la segunda vuelta se gana buscando al votante de centro, etcétera. Pero lo que sí demostró Republicano, y esa es la complicación que tiene el centro político en Chile, es que se podía ganar con convicciones. Mantenerse fiel a las convicciones tiene un rédito político, aun cuando esas convicciones no sean mayoritarias dentro de la ciudadanía. Y ese es el problema que tiene el centro, ese es el problema que tiene la moderación. Esta imagen de los amarillos, etcétera, que no despierta mucha popularidad dentro de la ciudadanía es precisamente por eso, porque no tienen una convicción identitaria, si quieres verlo así, algo con lo que uno los identifique, más allá de estar a favor del rechazo en algún momento, etcétera. Me tocó entrevistar esta mañana al exministro Gonzalo Blumel, que a la sazón era ministro secretario general de la Presidencia. 10 días después se convirtió, de manera inesperada para él incluso, en el ministro del Interior. Y Gonzalo Blumel nos señalaba algo así como que el 18 de octubre de alguna manera sigue latente. De otra forma, con otra intensidad, pero me llamó la atención. Hay una latencia de ese 18 de octubre. ¿Compartes el juicio? No sé si del 18 de octubre en específico, pero sí de las causas del 18 de octubre. O del estallido. No sé si es con el 18 de octubre o el estallido, pero claro, son primos hermanos. Es que si lo piensas, el riesgo que tiene esto del péndulo de volver hacia la posición inicial es precisamente que esas causas se mantienen. Alta desafección con la política, alto nivel de desinterés en la política. Este escenario además que hemos tenido de múltiples elecciones en pocos años, van a ser cerca de 35 papeletas en 5 años. Ese escenario lo que contribuye es eso, al cansancio hacia la política. Y esas son parte de las causas también del estallido social. Entonces, claro, ese es un riesgo latente y es un riesgo que es súper difícil de predecir. Tú me decías, ¿cuál es la proyección hacia los próximos 15 años? Bueno, las causas del estallido social son causas que desde las ciencias sociales se vienen debatiendo por los últimos 15 años. Sabíamos que algún día iba a pasar algo como esto, pero nunca supimos cuándo iba a pasar. Ni de esa intensidad. Ni tampoco la intensidad y el carácter que iba a tener, que era este carácter. El estallido social tiene un origen vinculado con la violencia, tiene un origen vinculado con quemas de estaciones de metro, etcétera, que de alguna forma se fue encauzando hacia demandas sociales y después hacia un proceso constituyente. Si le preguntamos a la gente hoy día, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué se le viene a la cabeza con el 18 de octubre a usted? ¿Se le viene a la cabeza reformas? ¿Se le viene a la cabeza violencia?
se le viene a la cabeza un rebaraje de las fuerzas políticas. ¿Qué tiene el chileno o chilena en la cabeza asociado al 18 de octubre y al estallido? Mira, hoy día salió una encuesta de la Universidad Andrés Bello que lo interesante que tiene es que evalúa el periodo posterior, inmediatamente posterior al estallido social y una encuesta más bien reciente. Y lo que muestran es que hay cada vez una asociación entre violencia y estallido social. Y que las demandas, por así decirlo, que estaban vinculadas con ese estallido social han disminuido en términos de popularidad. O sea, la gente ya no justifica el estallido social como antes, no justifica la violencia en razón de obtener mayores beneficios porque ve que, en definitiva, el estallido social no se tradujo en algo muy concreto, solamente en esta suerte de experimentos constitucionales, versión 1, versión 2, y todavía no conocemos el resultado. O sea, a 4 años todavía no tenemos esa salida final institucional. Y respecto del proceso constituyente en el cual estamos inmersos hoy y que está llegando a sus fases finales, ¿qué dice la opinión pública respecto de que si fracasa, queda todo abierto o sencillamente perdió arraigo al...? Porque cuando partimos del proceso, el 80% de los chilenos y las chilenas dijeron que querían una nueva constitución. Por eso hemos estado en 2 procesos. ¿Sigue ese arraigo a un cambio constitucional de los chilenos? ¿O ese 80% hoy día tú crees o has visto tendencias de que es menor? Lo que pasa es que depende como tú lo preguntes. Si tú le preguntas a las personas cuál es la principal prioridad en su vida, la gente te va a decir empleo, seguridad, economía, etc. Distinto es si tú lo fuerzas, como es el caso de un plebiscito, a tener que tomar una decisión ¿Por qué le constitucional. preguntamos ese 80-20? ¿Te acuerdas? Claro, ¿Cuál era la pregunta? La pregunta Era si quería una nueva constitución. Quiero una nueva constitución. Si hiciéramos esa pregunta hoy día, no sé si se ha hecho, si alguno de los encuestadores la ha hecho, ¿qué crees tú que daría hoy el resultado, como resultado? Yo creo que daría un resultado mucho más parejo, considerando además que tiene todo este proceso constituyente. Ahora, el dato en específico de si la gente quiere un proceso constituyente o no, la verdad es que no se hizo porque como este proceso no tuvo plebiscito de entrada... Además que en ese momento, en la nueva constitución estaba asociada a un sueño romántico de que lo mejoraba todo. Hoy día, los chilenos y las chilenas, después de 2 procesos, uno fallido, objetivamente fallido, otro que no logra que la gente se asiente en él, probablemente no lo asocia a algo milagroso, al sueño, lo ve como... perdió cariño a ese sueño romántico de una nueva constitución como la solución de los problemas, ¿no? Claro, hay una crisis de expectativas y una crisis de expectativas de 2 momentos. Del momento constituyente, donde efectivamente la constitución era como la especie de solución a todo, que eso en el pasado de la historia política de Chile siempre las instituciones tienen la culpa. El binominal era el culpable de todos los males en Chile. Cambiamos el binominal, lo que hicimos fue fragmentar más el Congreso y entrar en más problemas en términos democráticos. Ese es como el clásico chileno de echarle la culpa a las instituciones. Lo mismo se hacía después con la constitución. Y iniciamos un proceso constituyente y nos dimos cuenta de que las expectativas no se cumplían. Y lo otro es el presidente también, que también sembró expectativas cuando se eligió. O sea, ese discurso cuando Boric resulta electo era un discurso de expectativas. Y esas expectativas en el mediano plazo no se han ido cumpliendo en la misma medida en la que probablemente el propio gobierno esperaba. Es que en general al presidente Boric, al presidente Piñera o a la presidenta Bachelet puede tener expectativas que están asociadas a sus sueños y a sus anhelos, que son legítimos y son verdaderos, creo yo, en esas 3 personas. El problema es que en Chile se gobierna sin mayoría en los congresos. Entonces, una cosa es lo que quiera hacer un presidente y otra cosa es lo que pueda hacer un presidente. Claro, pero mira, eso es lo interesante y eso es lo bonito de la normalidad. Si tú comparas la aprobación de Boric con la aprobación de Bachelet y la aprobación de Piñera, siguen exactamente la misma curva. Inician con una aprobación muy cercana a su última votación, comienzan a bajar hacia mitad del mandato y en algunos momentos que son los de mayor exposición mediática, como por ejemplo las cuentas públicas o momentos que generan unión dentro de la ciudadanía, empiezan a subir. Están normalizados en términos de lo que uno espera de un presidente. No es ese 94,6 que en algún momento fue en Piñera en el estallido social. Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Hacemos